生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Estoy en One Piece con la plantilla de Saitama capítulo 176 al 180. El rey yacía en el fondo del profundo cráter, aplastado por una fuerza de gravedad insoportable. Incluso ponerse de pie parecía un lujo imposible. ¿Quién es ese ciego? ¿De dónde salió alguien con un poder tan aterrador? A pesar de los años que King llevaba surcando los mares, nunca se había topado ni había oído hablar de una figura tan formidable. Sus pensamientos se dirigieron a las garantías anteriores de Vergo. Promesas de que Vergo era el marine más fuerte de la rama y que no se atrevería a tenderle una trampa. Sin embargo, allí estaba, sometido por alguien cuya fuerza rivalizaba con la de un almirante. Cuanto más pensaba King en ello, más claro lo veía. Era una trampa. Un plan ideado por Doflamingo para evitar que los piratas de las bestias obtengan a César. Quizás, para evitar represalias, Doflamingo ya había conspirado con los marines para lidiar juntos con los piratas de las bestias. Si eso fuera cierto, entonces era probable que los planes de Kaido para lidiar con Byakuya tampoco estuvieran yendo bien. No puedo dejar que los marines me capturen así, decidió King, tensando cada músculo de su cuerpo. Plantando sus manos firmemente en el suelo, empujó con todas sus fuerzas, tratando de crear suficiente espacio para moverse. Al poco tiempo, King se dio cuenta de algo. La fuerza de gravedad que lo presionaba era constante. Eso significaba que si se transformaba en su forma Pteranodon, con sus capacidades físicas enormemente superiores, podría escapar mientras su oponente no estaba preparado. Con esta comprensión, King comenzó su transformación. A medida que su cuerpo se transformaba, la presión sobre él disminuía gradualmente. Finalmente, en el momento crítico, King dejó escapar un grito agudo y se transformó por completo. Con un potente aleteo descendente, el retroceso lo impulsó fuera del cráter y al aire. Iso, al observar la huida de King, se sorprendió levemente. Como era de esperar del oficial estrella de los piratas bestias. Su fuerza es realmente notable. Pero antes de que Iso pudiera hacer otro movimiento, King, como si hubiera visto un fantasma, huyó sin dudarlo. Sin embargo, su voz resonó por toda la base de la marina antes de desaparecer. Vergo, todo lo que tú y Doflamingo han hecho está grabado en nuestra memoria. Cuando esto termine, los piratas de las bestias te destruirán a ti y a toda tu familia. La voz del rey era lo suficientemente fuerte como para que muchos soldados en la base de la marina la oyeran, lo que desató una oleada de discusiones. ¿Qué quiere decir? ¿Tiene el vicealmirante Vergo alguna conexión con Doflamingo, uno de los 7 señores de la guerra? Y traicionaron a los piratas de las bestias. A Vergo le entró un sudor frío. ¿Acaso King cree que este poderoso ciego fue parte de mi trampa? Maldita sea, me están incriminando. En realidad, Vergo y Doflamingo lo habían planeado todo meticulosamente. Después de que el rey se llevara al falso César, su plan debía seguir adelante sin problemas. ¿Quién podría haber predicho la aparición repentina de un extraño lo suficientemente fuerte como para descarrilar todo su plan? Peor aún, las últimas palabras del rey habían establecido una conexión directa entre Vergo y Doflamingo, algo que podría atraer las sospechas de las personas equivocadas. Si alguien decidiera investigar, nadie sabía qué podría descubrir. El único lado positivo para Vergo fue la suposición de que Byakuya probablemente ahora estaba muerto a manos de los piratas de las bestias. Con Byakuya fuera de escena, Vergo estaba efectivamente en control total de la base G5. Vergo reunió a los soldados y se dirigió a ellos en un intento de disipar cualquier duda. No escuches las tonterías de ese pirata. Su objetivo era sembrar el miedo y perturbar la armonía del G5. Al ver las expresiones escépticas de los soldados, Vergo decidió lanzar una bomba devastadora para desviar su atención por completo. Adoptando una expresión triste, Vergo habló con voz temblorosa.
Durante mi batalla contra Kim, aprendí algo devastador: el comandante Byakuya ha caído. Fue asesinado a manos de Kaido. La noticia cayó como un trueno, dejando atónitos a los soldados. ¿Qué? El comandante Byakuya está muerto, pero salió de la base hace apenas una hora. ¿Cómo pudo pasar esto? No lo puedo creer. El comandante Byakuya es tan fuerte que si no pudiera ganar, al menos no escaparía. La sorpresa de los soldados se transformó rápidamente en ira. Aunque el mandato de Byakuya como comandante de la base G5 había sido breve, había demostrado ser el líder ideal. Desde su llegada, la calidad de vida de los soldados había mejorado drásticamente. Vergo, complacido por el alboroto, supo que la distracción había funcionado. Nadie parecía darle más vueltas a las acusaciones anteriores de Kim. Iso, sin embargo, no se inmutó. La noticia de la muerte de Byakuya le sorprendió, pero no estaba del todo convencido. Vergo no me parece una persona confiable. Sus palabras probablemente estén lejos de la verdad. La escena cayó en un silencio sombrío, el aire estaba cargado de dolor por la supuesta muerte de Byakuya. En algún momento, una voz rompió el silencio. Tenemos que vengar al comandante Byakuya. Esto provocó una ola de acuerdo. Sí, debemos vengarlo. Venganza. Los gritos de venganza de los soldados resonaron por toda la base y su determinación se hizo cada vez más fuerte. Mientras tanto, Iso permaneció en silencio contemplativo, todavía dudando de las palabras de Vergo pero eligiendo observar los eventos que se desarrollaban por ahora. La idea de que los soldados buscaran venganza contra los piratas de las bestias no era más que una quimera dada su fuerza limitada. Sin embargo, sus gritos resueltos subrayaron el lugar que Byakuya ocupaba en sus corazones. Incluso Iso, quien había sido un simple observador, se conmovió por su determinación y comentó en voz baja. Si alguna vez buscas venganza, no dudes en llamarme. Este anciano te echará una mano con gusto. Aunque Iso no había conocido a Byakuya durante este viaje, compartía muchos de los ideales del hombre y no dudaría en ayudar si fuera necesario. Intervino Vergo, fingiendo pena. Yo también lamento profundamente el fallecimiento del vicealmirante Byakuya. Sin embargo, como marines, no podemos actuar por impulso. Cualquier plan de venganza debe esperar instrucciones del cuartel general de la Marina. Hasta que lleguen las órdenes oficiales, asumiré temporalmente el mando de la base G5. Mientras Vergo hablaba, notó un cambio repentino e inexplicable en las expresiones de los soldados. Su ira se había transformado en alegría. ¿Qué pasa?, pensó confundido. Antes de que pudiera darse cuenta, una voz detrás de él habló con un tono burlón que no pudo confundir. Continúa. Tengo curiosidad por saber cómo planeas vengarme. Vergo se congeló de terror y se dio la vuelta, solo para ver la cara sonriente demasiado familiar de Byakuya. Ve Byakuya y comandante. La voz de Vergo se quebró, su pánico era evidente. Byakuya le dio una palmadita a Vergo en el hombro, con una sonrisa inquebrantable. Pareces decepcionado de que siga vivo. Para nada. Es maravilloso verte a salvo, vicealmirante Byakuya. Balbuceó Vergo. Bien. Porque ahora que estoy bien, algunos no lo estarán. La voz de Byakuya sonaba fría mientras pasaba junto a Vergo, ignorándolo por completo. Estaba convencido de que el complot para sacarlo de la base usando a Ain Itashiki tenía las huellas de Vergo por todas partes. Semejante traición no quedaría impune. Una vez superada esta crisis, Vergo y Doflamingo desaparecerían juntos. Después de calmar a los soldados y despedirlos, Byakuya centró su atención en Iso. A Byakuya no le sorprendió la aparición de Iso. Después de todo, había hecho una propuesta pública para abolir el sistema de señores de la guerra y la había filtrado a Morgan para llamar la atención. Parecía haber funcionado mejor de lo esperado, ya que la oportuna llegada de Iso no solo había ahuyentado a King sino que también había salvado la vida de muchos soldados. Lo más importante es que la fuerza de Iso estaba a la altura de la de los almirantes de mayor rango, lo que lo convertía en uno de los pocos luchadores verdaderamente excepcionales del mundo.
Ahora que Iso le prestaba atención, Byakuya no podía dejarlo ir. Encontraría la manera de convencerlo de que se uniera a él. Con una cálida sonrisa, Byakuya dio un paso al frente y extendió la mano. Iso, ¿verdad? Me enteré de lo que pasó antes. De no ser por usted, habríamos sufrido grandes pérdidas. Como comandante de esta base, le agradezco en nombre de mis soldados. Iso, percibiendo la sinceridad en las palabras de Byakuya, asintió levemente. No fue más que un pequeño esfuerzo de mi parte. La genuina gratitud de Byakuya dejó una impresión positiva en Iso, pero el almirante también estaba estudiando a Byakuya. Para sorpresa de Iso, Byakuya era mucho más joven de lo que había imaginado. Quizás fue esta energía juvenil la que le dio a Byakuya la audacia de proponer la abolición del sistema de señores de la guerra. Sintiendo la necesidad de privacidad, Byakuya invitó a Iso a su oficina. Escuché que viniste específicamente a verme, Iso. Iso asintió. En efecto. Aunque solo soy un anciano ciego, presto mucha atención a los asuntos del mundo. Escuché que propusiste abolir el sistema de señores de la guerra en una reunión de alto nivel de la Marina. ¿Es cierto? Como era de esperar, Byakuya estaba preparado para esta pregunta. Sí, es cierto. Tras enterarme de las acciones de Crocodile en Arabasta, no pude contener mi ira y presenté la propuesta durante la reunión. ¿No estás de acuerdo con mi postura, Iso? Preguntó Byakuya, fingiendo curiosidad. Para nada, respondió Iso con firmeza. Lo apoyo firmemente. Ah, si tan solo el gobierno mundial compartiera tus puntos de vista, suspiró Byakuya. Para ser honesto, mi reciente emboscada por parte de los piratas de las bestias fue culpa de uno de los señores de la guerra, Doflamingo. Esto demuestra lo imprudentes y peligrosos que se han vuelto. Al mencionar a Doflamingo, Iso recordó las acusaciones anteriores de King sobre Belgo. Dudando brevemente, dijo, hay algo que no sé si debería mencionar. Por favor, siéntete libre, respondió Byakuya. Antes de que King huyera, mencionó que el vicealmirante Vergo podría estar relacionado con Doflamingo. No puedo confirmar si es cierto, así que lo dejo a su criterio. He sospechado que Vergo es el topo de Doflamingo dentro de los marines desde hace algún tiempo, pero no he tenido ninguna prueba sólida, admitió Byakuya. En ese momento, el caracol transpondedor en el escritorio de Byakuya comenzó a sonar. Almirante de flota, respondió Byakuya, reconociendo la voz del otro lado. ¿Estás vivo? La sorpresa de Sengoku era evidente. Pero, almirante de flota, suena casi decepcionado, bromeó Byakuya. Claro que no. Escuché que te habían tendido una emboscada a los piratas de las bestias, así que llamé para ver cómo estabas, explicó Sengoku con timidez. Byakuya sabía que este asunto eventualmente saldría a la luz, por lo que decidió que era mejor admitir parte de la verdad mientras ocultaba los detalles más críticos. Afirmar que él solo había expulsado a Kaido solo generaría problemas y sospechas innecesarias. Sí, ese incidente ocurrió, explicó Byakuya. Pero fue simplemente porque Sepir vino a visitarme a la base. Cuando Kaido se dio cuenta de que no podía atacarme, se retiró. Sengoku escuchó atentamente, sin mostrar ninguna duda. Dada la fuerza combinada de Byakuya y Sepir, repeler a Kaido no era imposible. Sengoku también recordó que Sepir recientemente se había tomado un descanso para visitar el Nuevo Mundo, por lo que el momento coincidió perfectamente. Mientras estés a salvo, eso es todo lo que importa. Pero además de ver cómo estás, tengo otra misión para ti. El tono de Sengoku se tornó serio. Información fiable indica que la familia Don Quixote en Dressrosa ha sido atacada por un misterioso grupo llamado Noche. La comunicación con ellos ha sido cortada completamente. Ya que estás destinado cerca de Dressrosa, necesito que investigues la situación y, lo más importante, que confirmes el estado de Doflamingo. Si está vivo o muerto. Sengoku hizo una pausa antes de continuar con tono serio. Byakuya, sé de la animosidad entre tú y Doflamingo. Si Naid lo mató, entonces ese es el mejor escenario posible. Pero si sigue vivo, no quiero oír hablar de que te has tomado la justicia por tu mano.
su posición privilegiada lo hace intocable por ahora. Matarlo solo te traería problemas y podría arruinar tu brillante futuro. No lo desperdicies por Doflamingo. Byakuya consideró cuidadosamente las palabras de Sengoku. El momento en que los piratas de las bestias le tendieron una emboscada y el ataque del grupo nocturno a la familia Don Quixote parecían una extraña coincidencia. Sin embargo, Sengoku no había vinculado los dos incidentes, y por una buena razón. La única forma en que podrían estar conectados era si Byakuya controlaba tanto a los piratas de las bestias como a Night, lo cual era una noción absurda. Esta conclusión tranquilizó a Sengoku, disipando cualquier sospecha sobre la relación de Byakuya con Night. Sengoku estaba complacido. Limpiar el nombre de Byakuya significaba que podía concentrarse en prepararlo para ser un futuro líder. Los almirantes actuales, Akainu, demasiado extremista, Kizaru, demasiado perezoso, y Aokiji, demasiado compasivo, no eran adecuados para el papel de almirante de flota. Byakuya, por otro lado, era joven, poderoso, responsable y despiadado con los piratas. Sengoku vio en él al sucesor ideal. Sin que Sengoku lo supiera, Byakuya ya había anticipado esta misión y estaba preparado para dirigirse a Dressrosa. Lo que lo tomó por sorpresa fue el tono inusualmente personal que utilizó Sengoku, como si lo estuviera preparando para ser el próximo almirante de la flota. Por una vez, Byakuya decidió no discutir y aceptó fácilmente la misión. Después de colgar, Sengoku no pudo evitar sentirse orgulloso. Byakuya está madurando, pensó para sí mismo, sin darse cuenta de que la rápida aceptación de Byakuya se debía simplemente a que se alineaba con sus planes. Byakuya se volvió hacia Iso con una sonrisa pícara. «Lo oíste todo, ¿verdad?» Iso asintió. No esperaba que ocuparas un lugar tan especial en el corazón del almirante de flota Sengoku. Fingiendo modestia, Byakuya respondió. «Bueno, soy su sobrino. Es natural que me cuide». Iso rió entre dientes. Si solo se tratara de lazos familiares, Sengoku no se habría convertido en almirante de flota. Cambiando de tema, Byakuya sugirió. «Ya que escuchaste la llamada, ¿por qué no me acompañas en mi viaje a Dressrosa? Echemos un vistazo más de cerca a este reino gobernado por el señor de la guerra al que ambos nos oponemos». Iso arqueó una ceja, intrigado. «Ah, ¿sí? He oído que Dressrosa es conocido como el reino del amor, la pasión y los juguetes bajo el reinado de Doflamingo. Es bastante famoso en el Nuevo Mundo y se dice que sus ciudadanos lo adoran». Esta reputación no era del todo infundada. Tras el incidente de Arabasta, el gobierno mundial promovió intensamente Dressrosa como un ejemplo modelo de cómo los señores de la guerra podían coexistir con las naciones afiliadas y mejorar su prosperidad, con la esperanza de calmar los temores entre otras naciones miembros. Byakuya casi se ríe hasta las lágrimas al oír esto por primera vez. De todos los ejemplos, eligieron a Doflamingo y Dressrosa. Si alguna vez saliera a la luz la verdad sobre su llamado reino modelo, la credibilidad del gobierno mundial quedaría completamente destruida. Con una sonrisa cómplice, Byakuya preguntó. «Iso, ¿de verdad crees que Dressrosa es tan perfecta como afirma el gobierno mundial?» Iso hizo una pausa, con una expresión de genuina sorpresa en su rostro. «Lo han presentado como un ejemplo. ¿Por qué no iba a ser cierto?» Iso subestimó la desvergüenza del gobierno mundial. Al percibir una oportunidad, Byakuya se acercó. «Si ese es el caso, ¿qué tal si hacemos una pequeña apuesta?» «¿Una apuesta?», preguntó Iso. Como era un jugador, la idea le atrajo de inmediato. Se dio cuenta de que le tenía aún más cariño a Byakuya. Este joven no solo comparte mis ideales, sino que incluso sabe cómo apelar a mis aficiones. Una auténtica joya rara en los mares. Divertido con la idea, Iso consideró brevemente presentarle a una de sus sobrinas lejanas a Byakuya, pensando. Tal vez debería ser de casamentero y reunir a estos dos. ¿Quién sabe? Quizás terminemos siendo suegros. En ese momento, Iso decidió desechar esa idea. ¿Cuál es la apuesta? Byakuya sonrió. Iremos juntos a Dressrosa. Si el reino realmente cumple con las afirmaciones del gobierno mundial, yo pierdo. Si no, tú pierdes.
Iso levantó una ceja. ¿Y qué hay en juego? Si pierdo, aceptaré hacer lo que me pidas, siempre que esté a mi alcance. Pero si pierdes, debes unirte a la infantería de marina y colaborar conmigo para abolir el sistema de los señores de la guerra. ¡Qué gran riesgo! Pero Iso no estaba disgustado. Su única razón para buscar a Byakuya fue aliarse con alguien que compartiera su objetivo de desmantelar el sistema Warlord. Independientemente de si apostaron o no, el resultado coincidiría con su intención original. Sin embargo, como jugador de toda la vida, Iso sentía cierta reticencia a hacer una apuesta que no implicaba ningún riesgo significativo para él. Al fin y al cabo, una verdadera apuesta se basaba en la emoción del riesgo. Entonces recordó la conversación anterior entre Sengoku y Byakuya. Si perdía esta apuesta, se convertiría en subordinado de Byakuya y trabajaría junto a él para abolir el sistema de señores de la guerra. Si Byakuya finalmente ascendiera al puesto de almirante de flota, Iso probablemente conseguiría el rango de almirante de marina, un papel que no consideraba ni degradante ni indeseable. Y, sinceramente, a Iso no le importaba el rango ni el estatus. Lo que más importaba era la equidad y la justicia. Convencido, Iso sonrió y aceptó. Muy bien. Acepto tu apuesta. Vayamos juntos a Dressrosa. Al ver que Iso estaba de acuerdo, los ojos de Byakuya brillaron de satisfacción. Este era el primer paso de su plan para atraer a Iso a su lado. Aprovechando el amor de Iso por los juegos de azar, lo atrajo con éxito. Una vez que llegaron a Dressrosa, Byakuya tenía planeado un segundo acto. Su objetivo era exponer los atroces crímenes de Doflamingo y luego dar rienda suelta a una actuación digna de un Oscar para convencer a Iso por completo. Al desempeñar el papel de un apasionado defensor de la justicia, Byakuya pretendía ganarse la admiración y lealtad de Iso, asegurándose de que lo seguiría voluntariamente. Mientras tanto, Morgans, que había recibido información de Night, ya estaba en Dressrosa, preparándose ansiosamente para cubrir el drama que se desarrollaba. Con la convincente actuación de Byakuya y la amplificación de los medios, sería casi imposible para él no convertirse en una sensación al otro lado de los mares. Este plan prometía una doble victoria: obtener la fuerza de combate de nivel almirante de Iso y elevar la reputación de Byakuya a nuevas alturas. Ambos objetivos se lograron de un solo golpe. ¡Qué perfecto! Sin embargo, si Byakuya descubriera que Iso, pensando que la apuesta era injusta, había añadido secretamente sus propias apuestas, Byakuya podría reírse tontamente. ¿Justicia? Ni siquiera necesito poner un pie en Dressrosa para saber exactamente qué está pasando allí. Después de todo, soy yo quien envió a Night a organizar el caos, y están esperando a que llegue. Esto es una victoria garantizada para mí. ¿Justicia? Te equivocaste de persona. En el palacio de Dressrosa. ¿Cuándo terminará esto? Qué aburrido es quedarse aquí. Tatsumaki volaba alrededor de la habitación usando su psicoquinesis, dando vueltas sin cesar, para consternación de Lutz y los demás, que ya se sentían mareados de mirarla. Querían desesperadamente que ella se estableciera, pero su inmenso poder no les dejó otra opción que complacerla. Incluso Doflamingo y la familia Don Quixote seguían atrapados bajo tierra, completamente subyugados por sus habilidades. Enfrentarla directamente no era una opción. Luxi intentó calmarla. No debería tardar mucho. Acabo de recibir noticias de Lord Knight. Ya vienen de camino. Gracias a la barrera psíquica de Tatsumaki, su conversación permaneció oculta para Doflamingo y su tripulación. Los oponentes aquí son tan débiles. No hay ningún desafío en absoluto, se quejó Tatsumaki distraídamente, sin darse cuenta de que su comentario casual había herido profundamente a quienes la rodeaban. En ese momento, Lau no pudo evitar pensar: señora Tatsumaki, Doflamingo es un señor de la guerra del mar, alguien a quien he intentado matar toda mi vida. Y, sin embargo, para usted, ni siquiera vale la pena mencionarlo. Incluso en él, habitualmente tan arrogante, se sintió humillado. Siempre había considerado que su fuerza era formidable en Grand Line.
Después de todo, su recompensa ascendía a unos impresionantes 700 millones de vallas. Dentro de Night, solo Sonic y Lord Knight lo superaron. Pero ahora, estas dos misteriosas potencias traídas por Lord Knight lo eclipsaron por completo. La pequeña muchacha de aspecto infantil había aplastado ella sola a toda la familia Don Quixote, una hazaña que decía mucho sobre su aterrador poder. Y luego estaba el hombre llamado Rey. Su mera presencia rivalizaba, y a veces incluso parecía superar, a la del mismísimo Señor Noche. Aunque King no había movido un dedo durante esta misión, su aura abrumadora convenció a todos de que su fuerza era al menos a la par de la de Lord Knight, si no ligeramente inferior, ciertamente no por mucho. Por supuesto, si supieran que el aura imponente del rey no es más que una fachada y que, en verdad, es un hombre común y corriente, se quedarían boquiabiertos. El viaje desde la base de Marines G5 a Dressrosa normalmente tomaría alrededor de un día. Sin embargo, a bordo del barco, viajando a toda velocidad, Byakuya e Iso lograron acortar significativamente el tiempo. A la mañana siguiente, llegaron a Dressrosa. De pie en la cubierta y mirando el reino bañado por la luz del amanecer, Byakuya no pudo evitar sentir una sensación de reflexión. A partir de hoy, Dressrosa verá un verdadero nuevo comienzo. Es hora de revelar la oscuridad que se esconde tras esta fachada de prosperidad. No es que Byakuya se viera a sí mismo como el salvador del reino. Todo lo que hacía tenía un propósito. Iso, vámonos. En efecto. Veamos en qué se diferencia realmente este reino, alabado por el gobierno mundial, del resto. Los dos desembarcaron del barco, seguidos por más de 200 soldados marchando en formación detrás de ellos. De vuelta en el palacio, Sonic apareció de repente ante el grupo. El Señor de la Noche ha llegado. Podemos empezar a prepararnos para la retirada. Por fin. Por fin soy libre. Gritó Tatsumaki, visiblemente eufórico. Luxi miró a Sonic. ¿Has confirmado la ubicación de su hogar? Sí, ya le he informado a Lord Knight. Bien. Una vez que llegue el Señor de la Noche y nos encontremos por última vez, podremos emprender el regreso a la Isla del Cielo. En ese momento, Lau intervino. ¿Qué pasa con los 3 miembros del ejército revolucionario que capturamos en la fábrica de armas? ¿Los dejamos aquí para los marines o nos los llevamos? Lau y Sonic habían estado buscando a Sugar basándose en el conocimiento de Lau de las áreas más secretas de la isla durante su época en la familia Don Quixote. Mientras investigaban un depósito de armas oculto, se toparon con un negocio ilegal de armas entre la familia Don Quixote y el ejército revolucionario. Se desató una disputa sobre precios que derivó en una pelea. Entre los revolucionarios había un joven cuya fuerza llamó la atención de Lau y Sonic. En la confusión de la batalla y la poca visibilidad, los revolucionarios confundieron a Lau y Sonic con refuerzos de la familia Don Quixote y lanzaron un ataque. Inicialmente, Sonic tenía la intención de matar a los 3 revolucionarios, pero Lau lo detuvo justo a tiempo. Lau sabía que el objetivo del ejército revolucionario de derrocar al gobierno mundial se alineaba de alguna manera con los ideales de Knight. Sus métodos diferían, pero su objetivo final, la paz mundial, no era tan diferente. Creyendo que no era necesario provocar un conflicto con los revolucionarios prematuramente, Lau persuadió a Sonic para capturarlos y someterlos. Ahora, con la llegada de Lord Knight y el grupo preparándose para partir, el destino de estos 3 cautivos planteaba un dilema. Dejarlos en manos de los marines significaría una muerte segura, algo que Lau no podía soportar. Sin embargo, llevarlos a la Isla del Cielo sin autorización parecía igualmente problemático. Tras pensarlo un momento, Luxi intervino. Véndales los ojos y llévalos a la Isla del Cielo. Cuando regresemos, informa de su captura al Señor Noche y deja que él decida su destino. El grupo no tuvo objeciones a la decisión de Luxi. Entre los miembros de Knight, aparte del propio Byakuya, Luxi ni siquiera tenía garantizado un lugar entre los 3 primeros en términos de fuerza. Esto puso de relieve la importancia de tener una mente aguda para los mares. Byakuya y su grupo subieron por el sendero de montaña que conducía al palacio. Sin embargo, un grupo de personas los detuvo a mitad de camino.
Al frente se encontraba un hombre corpulento y musculoso que irradiaba un aire de rudeza. Estaba acompañado por más de 30 subordinados armados con rifles, bloqueando el camino de Byakuya. El hombre musculoso gritó: «Este es el territorio de Doflamingo, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Los marines no pueden poner un pie aquí sin autorización previa». Debido a que Tatsumaki y los demás habían lanzado un ataque sorpresa, tomando rápidamente el palacio, sometiendo a sus guardias y derrotando sin esfuerzo a Doflamingo y sus principales oficiales, la velocidad y eficiencia de sus acciones habían mantenido al público en general inconsciente. Los miembros de menor rango que patrullaban debajo del palacio no tenían idea de que su líder había sido capturado y asumieron que estaba de negocios con los oficiales superiores. Byakuya no pudo evitar reírse de la situación. Ni siquiera saben que su líder ha sido sometido, y aún así se atreven a usar el nombre de Doflamingo para intimidarme. Deben desconocer lo que es la muerte. Girándose hacia Iso, Byakuya comentó: «Mira esto. El llamado poder de los 7 señores de la guerra. Dressrosa es una nación miembro del gobierno mundial, y aún así, los marines ni siquiera tienen derecho a poner un pie aquí. Y esta restricción existe solo por culpa de los piratas. Qué irónico». Aunque Iso no podía ver, podía sentir la arrogancia que emanaba del tono del hombre musculoso. El hombre se enfureció cuando los marines no respondieron a sus amenazas. «Intenté razonar con ustedes, pero no me escuchan. No nos culpen por actuar». Dicho esto, los 30 subordinados levantaron sus fusiles, listos para apretar el gatillo. Pero antes de que pudieran hacerlo, todos fueron abatidos, cada uno con una bala en la cabeza. El hombre musculoso tuvo un final aún más espantoso. Su cuerpo fue acribillado a balazos hasta quedar irreconocible. La imagen provocó que los juguetes y los ciudadanos de la calle se dispersaran aterrorizados. Para ellos, la familia Don Quixote era como dioses, y ahora que sus dioses habían sido derribados, algo importante estaba destinado a suceder. Patético. Se atreven a apuntarle con sus armas a nuestro líder. Deben de tener ganas de morir. Exactamente. ¿Quiénes se creen que son estos supuestos 7 señores de la guerra? Amenazando a Byakuya-sama. Deberíamos destrozar este lugar. Si no saqueamos toda la fortuna de esta familia, parecerá que vinimos aquí en vano. Los soldados bajo el mando de Byakuya se quejaron entre ellos, sus palabras los hacían parecer más piratas que marines. Vestidos con uniformes de marines, sus actitudes piratas creaban una contradicción chocante. Byakuya, sin embargo, ya estaba acostumbrado a sus personalidades. Iso simplemente sonrió con suficiencia, pero no dijo nada. Con tan brutal ejemplo dado, los miembros restantes de la familia Don Quixote no se atrevieron a interponerse en el camino de los marines. Solo podían observar impotentes mientras el grupo de Byakuya ascendía por el camino hacia el palacio. Algunos intentaron comunicarse con su joven maestro o con sus oficiales superiores, pero no importa cuántas veces llamaron, no hubo respuesta. El pánico comenzó a extenderse. ¿Podría realmente haberle sucedido algo a su líder? Cuando Byakuya y sus hombres llegaron al palacio, fueron recibidos por 7 miembros de Knight que estaban en la entrada como si hubieran estado esperando a los marines. Lux y los demás ya sabían que el vicealmirante Byakuya era, de hecho, el líder de Knight. Era el momento de poner a prueba las habilidades actorales de todos. Byakuya dio un paso adelante y preguntó: ¿Dónde está Doflamingo? ¿Qué le hiciste? Como estratega no oficial de Knight, Luxi se encargó de responder. Está vivo, a duras penas. Sinceramente, su organización de marines es patética. ¿Cómo eligen a la gente para los 7 señores de la guerra? Byakuya se acercó, apoyó la mano en su espada y lo miró fríamente. Cómo operan los marines no es asunto tuyo. Me parece que estás deseando pasar una temporada de retiro en Impel Down. La visión de Byakuya aparentemente a punto de sacar su espada hizo que los ojos de Luxi se abrieran en estado de shock y un sudor frío brotara de su frente. Espera, ¿qué? ¿Acaso Lord Knight planea matarnos para mantener su tapadera? Esto no formaba parte del plan. Luxi había presenciado de primera mano la fuerza de Byakuya.
Si Byakuya realmente quería actuar, ninguno de los 7 podría escapar. El resto del grupo tuvo pensamientos similares y todos instintivamente retrocedieron medio paso. Si la situación no hubiera sido tan tensa, se habrían quitado las máscaras y gritado: «Jefe, somos nosotros. No haga esto. Estamos de su lado». Incluso Iso se quedó atónito. ¿De verdad Byakuya era tan audaz? Quienes lo precedieron tenían una recompensa combinada que superaba los 6.000 millones de bayas. Eran conocidos en el extranjero como el Quinto Emperador. Incluso si ambos luchaban juntos, sería una batalla desalentadora enfrentarse a los 7. Y aún así, no solo Byakuya no mostró miedo, sino que los propios miembros de la noche se habían retirado. Iso no pudo evitar preguntarse: ¿la organización Nai realmente cree que Byakuya solo podría manejar a los 7? Lo que Iso no se dio cuenta fue que Byakuya estaba maldiciendo internamente a los 7 tímidos miembros de Night que estaban frente a él. ¿En serio? Con ambos bandos enfrentándose, la pelea debería haber sido inevitable, sobre todo con mi personalidad. No hacer nada sería totalmente sospechoso. Incluso si hubiera peleado, no lo habría hecho con todo. Solo serían un par de intercambios casuales antes de que se retiraran y no me molestaría en perseguirlos. Pero todos se quedaron atrás justo cuando estaba a punto de actuar. Hay tanta gente mirando. Han manchado por completo la reputación de la organización Night. Afortunadamente, en ese momento, el intrépido rey se dio cuenta de lo inapropiada que fue su reacción. Para ser justos, si alguien podía mantener una fachada tranquila y proyectar confianza frente a un enemigo poderoso, ese era King. Este tipo nunca había perdido a la hora de fingir ser imperturbable. Aunque tenía la espalda empapada en sudor, la voz de King sonaba tan serena y autoritaria como siempre. Los marines son realmente arrogantes. Si no fuera por el objetivo de nuestra organización de lograr la paz mundial, ¿de verdad creen que alguno de ustedes saldría vivo de Dressrosa hoy? Byakuya dejó escapar un suspiro de alivio. Finalmente, King intervino en el momento crítico. Bueno, entonces, déjame ver qué tan fuerte eres para hacer afirmaciones tan audaces. Mientras hablaba, la espada de Byakuya ya estaba en su mano y apareció justo frente al rey. La hoja se lanzó hacia adelante, emitiendo una presión abrumadora. Si no fuera por los años de experiencia de King en mantener la compostura bajo presión, la enorme fuerza del ataque podría haberlo hecho colapsar en el lugar. Escondido detrás del grupo, Tatsumaki intervino rápidamente, usando su telequinesis para formar un escudo de un enjambre de esferas negras, bloqueando el ataque. Sonido metálico. El fuerte choque resonó en toda la zona y las consecuencias del ataque dejaron profundos cortes en el suelo e incluso cortaron varios pilares de la estructura exterior del palacio. Todo el palacio se tambaleaba precariamente. En realidad, el ataque de Byakuya fue más una fachada que una cuestión de fondo. Aunque parecía que toda su fuerza había sido dirigida al escudo, casi el 80% de la fuerza fue redirigida deliberadamente para dañar el entorno circundante. Sin embargo, para los espectadores, parecía como si el escudo hubiera soportado la peor parte del ataque y que los daños colaterales fueran meramente residuales. Incluso esta destrucción residual fue lo suficientemente aterradora como para inspirar asombro. Si el escudo podía soportar fácilmente semejante ataque, entonces la fuerza de la organización nocturna era verdaderamente inimaginable. Fingiendo reticencia, Byakuya se retiró y dijo con tono de respeto: como se esperaba del quinto emperador de los mares que derrotó a Big Mom. Tu fuerza justifica con creces tu recompensa. King exhaló aliviado, pero sabía que debía seguir actuando. Después de todo, nadie podía recibir golpes sin responder. Él respondió con frialdad: si bien nuestro objetivo no es tratar con los marines, nadie puede pisotear la dignidad de la organización Night. Con un latido fuerte y resonante, todo el cielo pareció tornarse de un tono morado oscuro. Una tremenda aura de dominio surgió del rey, llenando el aire con una presión casi sofocante. La abrumadora presencia dejó a todos sin aliento, mirándolo con miedo. ¿Era un hombre o un dios? ¿Cómo podía alguien tan poderoso existir en los mares?
Incluso hizo, que se había enfrentado a innumerables enemigos fuertes, sintió que su espalda se enfriaba y sus palmas sudaban. Su avanzada observación de Aki le permitió sentir el aura del rey más profundamente que otros. En ese momento, Iso se sintió como un niño indefenso ante un guerrero abrumadoramente poderoso. Era como si King pudiera quitarle la vida con un simple gesto. Byakuya se obligó a toser sangre, dejándola gotear por la comisura de su boca como si hubiera sufrido graves heridas internas por el ataque de aura de King. Al ver esto, King detuvo el uso del ingeniero del emperador y se burló. Este es solo un pequeño castigo por tu anterior falta de respeto. Si hay una próxima vez, ni siquiera los marines se salvarán. En la parte de atrás, Bruno abrió una puerta de aire para preparar su retirada. Lau condujo primero a los revolucionarios inconscientes, seguidos por los demás, hasta que solo el rey permaneció afuera. Tanto King como Byakuya estaban tensos. Si Iso decidía atacar en ese momento, la falta de fuerza de King quedaría expuesta. Por suerte, Iso parecía demasiado afectado por la exhibición de King como para actuar. Antes de cruzar la puerta de aire, King le lanzó un documento a Byakuya. Esto contiene un registro de todos los crímenes que Doflamingo cometió en Dressrosa. Échale un vistazo. Este es el modelo de cooperación entre el gobierno mundial y los 7 señores de la guerra. Realmente ridículo. Con un último gesto, King desapareció por la puerta de aire, que se desvaneció en el aire. La primera actuación de Byakuya había terminado oficialmente. Fingiendo compostura, Byakuya abrió el archivo, su expresión se oscureció mientras escaneaba su contenido. Fue tan sombrío que incluso Iso salió de su estado de shock, presintiendo que algo andaba mal. Vicealmirante Byakuya, ¿sucede algo? Byakuya dejó escapar un profundo suspiro. Iso, déjame leerte esto. Si el contenido es cierto, entonces he fracasado como marine. Mientras Byakuya leía el documento en voz alta, la expresión de Iso se volvió cada vez más sombría. Si la información era precisa, Dressrosa había sufrido inimaginablemente bajo el gobierno de Doflamingo, viviendo nada menos que un infierno. Los métodos que usó Doflamingo fueron más que despreciables. Esto y nunca imaginé que el modelo proclamado por el gobierno mundial pudiera ser tan corrupto. Siempre supe qué tipo de persona era Doflamingo, admitió Byakuya. Nunca creí que fuera el gran rey que el gobierno pretendía que fuera. Pero jamás imaginé que cometiera tantas atrocidades. Byakuya guardó el archivo y entró en el palacio. Dentro, lo primero que notó fue una enorme huella de mano incrustada en el suelo, rodeada por los miembros inconscientes de la familia Don Quixote. A juzgar por la escena, fue obra de Tatsumaki. Ese mocoso no se contiene. Byakuya se acercó al inconsciente Doflamingo y lo golpeó en la cara con la empuñadura de su espada, enviándolo a volar decenas de metros hasta estrellarse contra la pared del palacio. La fuerza del golpe despertó a Doflamingo. Cuando abrió los ojos, no fue recibido por la visión de la organización nocturna, sino por el rostro del marine que soñaba con matar. Byakuya. Doflamingo casi creyó que su intenso odio hacia Byakuya había desencadenado algún tipo de alucinación. Se suponía que Byakuya había sido emboscado ayer por los piratas de las bestias y asesinado por Kaido. ¿Cómo podía estar hoy en Dressrosa? Al ver la expresión confusa de Doflamingo, Byakuya no pudo evitar maravillarse. ¿De verdad son indestructibles las gafas de sol de este tipo? Parecían tan irrompibles como las sandalias de madera que usaba Luffy, que milagrosamente permanecían intactas sin importar las batallas, ya sea contra enemigos comunes o incluso contra los emperadores del mar. El llamado artefacto definitivo del mundo pirata. ¿Podrían las gafas de sol de Doflamingo poseer un atributo similar? Decidido a averiguarlo, Byakuya avanzó hacia él con la empuñadura de su espada en la mano. Intentó golpear esos vasos de nuevo, esta vez con la fuerza suficiente para romperlos. Seguramente, con su fuerza, podría destrozar unas simples gafas de sol. Doflamingo, al ver a Byakuya acercarse paso a paso, solo pudo observar con horror. Antes de que pudiera reaccionar, Byakuya levantó el brazo y lo golpeó con la empuñadura de la espada como si estuviera golpeando una pelota de tenis. Estallido.
Una vez más, Doflamingo se estrelló contra la pared antes de caer al suelo. El dolor abrasador en su cabeza y las marcas de ardor dejadas por la empuñadura de la espada en su rostro dejaron dolorosamente claro. Esto no era un sueño. ¿Podría ser que el que me está golpeando sea Byakuya? Pero cuando Byakuya vio las gafas de sol intactas, se quedó paralizado. Imposible. Aún no están rotas. Aunque las lentes ahora estaban plagadas de grietas y parecían que podrían caerse a pedazos en cualquier momento, permanecieron obstinadamente colocadas en la cara de Doflamingo. Maldita sea. Ahora sí que estoy cabreado. Byakuya decidió recubrir la empuñadura de su espada con haki de armamento para mayor fuerza. Estaba decidido a intentar destruir esas gafas de sol 3 veces más. Con la empuñadura ahora envuelta en un brillo negro, se acercó a Doflamingo una vez más. Desde la distancia, Iso, que observaba toda la escena, dejó escapar un largo suspiro. El vicealmirante Byakuya es un hombre de principios. Al ver las atrocidades cometidas por Doflamingo, su ira justa se desborda y se desquita con él golpe a golpe. Esto puede parecer extremo, pero muestra la compasión y la bondad en el corazón de Byakuya. Al recordar su apuesta, Iso admitió que ya había perdido. En ese momento, tomó una decisión. Una vez resuelto este asunto, se uniría a la rama de la Marina G5 y trabajaría con Byakuya para impulsar la abolición del sistema Warlord. Mientras tanto, Doflamingo solo podía observar con impotencia cómo Byakuya se acercaba de nuevo. El familiar gesto de levantar la mano. El familiar golpe de la empuñadura de la espada. Y la familiar sensación de ser lanzado contra la pared, incrustado tan profundamente que no pudo salir. Esta vez, Doflamingo no tuvo más remedio que aceptar la realidad. Esto no era un sueño. El bastardo que lo había golpeado 3 veces con la empuñadura de una espada era, en efecto, Byakuya. Doflamingo estaba abrumado por la frustración. Byakuya no solo había sobrevivido a la emboscada de los piratas de las bestias, sino que ahora estaba de pie frente a él, haciendo alarde de su triunfo mientras lo golpeaba repetidamente con la empuñadura de una espada. ¿Cómo se supone que alguien pueda vivir así? En ese preciso momento, como en sincronía con la confusión interna de Doflamingo, sus gafas de sol indestructibles finalmente se hicieron añicos. Doflamingo observó con horror cómo Byakuya se acercaba a él una vez más, con pánico y furia grabados en su rostro. «No te acerques más», gritó. Si la pared detrás de él no fuera tan sólida, Doflamingo podría haber intentado cavar un agujero y escapar por él. No es que no quisiera contraatacar, es que no podía. Después de sufrir el ataque de tornado psíquico con toda su fuerza anteriormente, resultó gravemente herido y le quedaba menos del 30% de su fuerza. Entonces vinieron los implacables golpes de Byakuya con la empuñadura de su espada. 3 golpes consecutivos que no solo aterrizaron en su rostro sino que atacaron directamente su orgullo. Doflamingo repasó mentalmente la secuencia de eventos. Su elaborado plan para que los piratas de las bestias emboscaran a Byakuya parecía haber salido a la perfección. La emboscada se ejecutó según lo planeado, y estaba seguro de que Byakuya había quedado atrapado en un escenario de muerte inevitable. Incluso había empezado a celebrar, convencido de que el rencor de Trevor y los demás finalmente había sido vengado. Pero la realidad distaba mucho de lo que imaginaba. No solo Byakuya había sobrevivido, sino que la familia Don Quixote de Doflamingo había sido devastada por un ataque de la misteriosa organización Noche. La mayoría de los miembros de su familia estaban muertos o gravemente heridos. Incluso si no hubieran sido heridos, no tendrían ninguna oportunidad contra alguien que salió ileso de una emboscada de los piratas de las bestias. Sus niveles de poder simplemente estaban en planos diferentes. Byakuya extendió la mano, arrancó a Doflamingo de la pared por el cuello y lo arrastró hacia adelante. Miró fijamente al hombre y sonrió burlonamente. «Te sorprende verme con vida, ¿verdad?». Al darse cuenta de que Byakuya era muy consciente de sus planes, Doflamingo abandonó toda pretensión. Con una risa amarga, respondió. «¿Sorprendido? Claro que sí. No pensé que Kaido pudiera ser tan inútil».
Incluso con todas sus ventajas, no logró matarte. Parecía que Doflamingo había aceptado su terrible destino. Sabiendo que había pocas esperanzas de escapar, sus palabras se volvieron mucho más casuales, atreviéndose incluso a insultar a Kaido. Byakuya sonrió con suficiencia. Bueno, Kaido no es del todo inútil. A decir verdad, estuve en serios problemas durante la emboscada. Doflamingo inclinó la cabeza, confundido porque Byakuya se molestaría en explicarle esto. Byakuya continuó. Verás, tal vez sea porque he pasado mi vida ayudando a los menos afortunados, a esas pobres mujeres que temblaban de frío y solo llevaban ropa fina. Siempre les he dado algo de dinero, haciendo mi parte por la caridad. Supongo que mi generosidad me valió una recompensa del cielo. Antes de que Doflamingo pudiera procesar el sarcasmo, Byakuya agregó. En mi momento más desesperado, Zephyr Sensei estaba viajando por el Nuevo Mundo y se topó con la emboscada de los piratas de las bestias en la isla Lobo. Al ver la situación, intervino y juntos ahuyentamos a los piratas de las bestias. Así sobreviví y ahora puedo disfrutar viéndote en este lamentable estado. Byakuya fingió un suspiro melancólico. Toda esta dura experiencia ha fortalecido mi determinación de seguir haciendo el bien. ¿Ves? La gente buena recibe su recompensa. Al oír esto, el rostro de Doflamingo palideció. Finalmente comprendió el propósito de la historia de Byakuya. Burlarse de él. Me estás diciendo que mi plan pudo haber funcionado, pero la pura casualidad lo arruinó. ¿Y luego te esfuerzas por restregármelo en la cara? Matarme no es suficiente. Tienes que aplastar mi espíritu también. Este bastardo es demasiado cruel. En cuanto a las afirmaciones de Byakuya sobre la caridad, Doflamingo no creyó ni una sola palabra. Este hombre estaba podrido hasta la médula. Se atrevió a robarle a Big Mom. Ni un centavo daría para caridad. Esas mujeres de las que habla, ¿son siquiera legítimas? ¿O también las está robando? Byakuya entonces sacó un fajo de documentos que King le había dado y los levantó frente a Doflamingo. ¿Sabes qué pasará si se divulgan? Las pupilas de Doflamingo se contrajeron mientras un sudor frío le empapaba la espalda. Sabía muy bien cuáles serían las consecuencias. Incluso siendo un dragón celestial, el gobierno mundial nunca lo protegería si dicha información se hiciera pública. Para calmar la indignación de las naciones aliadas, probablemente lo encarcelarían en Impel Down de por vida, o incluso lo ejecutarían directamente. Si no fuera por sus heridas, Doflamingo podría haber hecho un intento desesperado por destruir los documentos, incluso si eso le costara la vida. Sin esos documentos, aún conservaría su condición de señor de la guerra y los marines no tendrían autoridad para tocarlo. Pero con ellos, su destino estaría sellado. Incluso si Byakuya lo matara en el acto, las repercusiones para él serían mínimas. Al percibir un ligero tono de negociación en el tono de Byakuya, Doflamingo aprovechó la oportunidad. Dime tu precio. ¿Qué necesito hacer para que mantengas esos documentos en secreto? La sonrisa de Byakuya se hizo más profunda, llena de intenciones crípticas. Quiero conocer el tesoro nacional de los dragones celestiales. Cuéntamelo y consideraré no revelar esta información. Doflamingo se quedó paralizado y sus ojos se abrieron por la sorpresa. La mención del tesoro nacional de los dragones celestiales era casi un tabú, un secreto conocido solo por los niveles más altos del poder. Si no fuera por la historia de la familia Don Quixote como una de las 20 familias reales originales, Doflamingo tampoco lo habría sabido, incluso con su estatus actual como dragón celestial. Pero ¿cómo lo sabe Byakuya? ¿Podría ser él mismo un linaje real perdido de los dragones celestiales? Byakuya notó el destello de comprensión en los ojos de Doflamingo y sonrió como si leyera sus pensamientos. No le des demasiadas vueltas. Mi situación no se parece en nada a la tuya. Soy una persona normal y corriente, y me encontré con esta información por pura casualidad. Al escuchar esto, la expresión tensa de Doflamingo se relajó ligeramente. Sin embargo, su tono se mantuvo firme cuando respondió. No sé cómo obtuviste esta información, pero una cosa está clara. Si te revelo este secreto, me costará la vida. Byakuya rió suavemente.
Sentía curiosidad por el tesoro nacional de los dragones celestiales, pero no era algo que necesitara saber. Si aprendiera más, genial. Si no, no importaría. Después de todo, con su poder, Byakuya confiaba en que si alguna vez lo quería, el llamado Tesoro Nacional podría cambiar de nombre a Tesoro de Byakuya con el tiempo. Bueno, si no quieres cooperar, no hay problema. Pero creo que aún podríamos llegar a un acuerdo, sugirió Byakuya. Doflamingo arqueó una ceja, intrigado. ¿Un trato? ¿Qué clase de trato? Byakuya sonrió y se acercó. Sé que el contraalmirante Vergo, uno de mis subordinados, es un espía infiltrado en la infantería de marina. Usted y él son cautelosos, así que estoy seguro de que ha destruido cualquier evidencia de su participación. No pienso perder el tiempo buscando pruebas. Sin embargo, tampoco quiero una bomba de relojería escondida entre mis filas. Así que, este es el trato. Si expones oficialmente a Vergo como tu agente, te perdonaré la vida, y la de tus subordinados restantes. ¿Qué te parece? Piénsalo bien. Byakuya ciertamente tenía los medios para eliminar a Vergo él mismo. Podría usar su influencia como miembro de la organización Noche o simplemente eliminar por la fuerza a Vergo, declarándolo traidor sin pruebas sólidas. Estaba seguro de que el almirante de flota Sengoku se pondría de su lado en lugar de Vergo en tal situación. Pero Byakuya prefirió no tomar medidas tan drásticas. Por las palabras y acciones de Sengoku, era evidente que Byakuya estaba siendo preparado para ser el próximo almirante de flota. En un momento tan crítico, quería evitar cualquier mancha en su historial. Por ello, buscó pruebas concretas de la traición de Vergo mediante este trato con Doflamingo. Doflamingo, sin embargo, permaneció en silencio por un momento antes de declarar con firmeza. Imposible. Vergo y yo no tenemos ninguna conexión. Incluso si Vergo no era lo suficientemente fuerte como para representar una amenaza directa para Byakuya, Doflamingo pensó que Vergo aún podría causarle problemas. Eso por sí solo fue razón suficiente para rechazar el trato. Sin inmutarse por la negativa, Byakuya saludó a un soldado de la marina y susurró una orden. Momentos después, Doflamingo observó con horror cómo los soldados de la marina se posicionaban cerca de sus oficiales superiores heridos, presionando sus rifles contra las cabezas de los oficiales. La voz de Byakuya era tranquila y distante. Son 10. Tienes 10 segundos para pensarlo. No te apresures. 10. Estallido. Se escuchó un disparo y la bala atravesó el cráneo de Ginger, acabando con su vida instantáneamente. Los ojos de Doflamingo se inyectaron en sangre y miró a Byakuya con furia hirviendo. Para Doflamingo, los oficiales superiores de su familia eran como sus propios parientes, personas a las que apreciaba profundamente después de más de una década juntos. Ahora, Byakuya los estaba ejecutando uno por uno ante sus propios ojos, obligándolo a tomar una decisión. 9. Estallido. Otro disparo. Gladius cayó sin vida al suelo. 8. Estallido. A continuación, el cuerpo sin vida de Jora se desplomó. Te mataré, Byakuya. Rugió Doflamingo, desbordándose de furia. Reuniendo todas sus fuerzas restantes, activó el despertar de su fruta de hilo. El suelo bajo sus pies se transformó en innumerables hilos blancos y flexibles, y todo el palacio comenzó a deformarse bajo su influencia. Antes de que Doflamingo pudiera lanzar su ataque, Byakuya rápidamente le dio una poderosa patada en el abdomen. Grieta. El sonido de los huesos rompiéndose era inconfundible. Doflamingo escupió una bocanada de sangre mezclada con fragmentos de sus órganos internos mientras su cuerpo se desplomaba en el suelo como un montón sin vida. Los hilos que una vez llenaron la habitación cesaron su movimiento por completo. Si Byakuya no hubiera contenido su fuerza, esa única patada habría partido a Doflamingo en dos. Solo en un mundo como el suyo, donde la fuerza monstruosa era algo común, alguien del calibre de Doflamingo podría sobrevivir a una herida tan devastadora. Acabas de costarle la vida a 3 de tus oficiales con ese arrebato, comentó Byakuya con frialdad. Van. Van. Van.
3 disparos más resonaron en el pasillo, dejando solo 4 oficiales con vida. Te quedan 5 segundos para decidir, añadió Byakuya, con expresión carente de simpatía. Doflamingo fijó su mirada en Byakuya, sus ojos ardían con una mezcla de odio y profunda realización. Por primera vez, comprendió realmente el tipo de hombre que era Byakuya. Un marine cuyas acciones eran incluso más despiadadas que las de algunos piratas. No muy lejos, el almirante Fujitora observaba la escena en silencio. Aunque no era un hombre fácil de convencer, incluso él se sintió conmocionado por el comportamiento despiadado de Byakuya. Fujitora reflexionó en silencio. No soy un santo y las atrocidades cometidas por la familia Don Quixote en Dressrosa eran imperdonables. Matarlos 10 veces no expiaría sus crímenes. Pero este lado frío y brutal de Byakuya, es difícil de reconciliar con la imagen refinada y serena que suele presentar. Byakuya, sin embargo, no actuaba sin razón. Cada movimiento que hacía estaba calculado para alcanzar su objetivo final. Capítulo final.